Barbie 2023 es una película que ha dado mucho de qué hablar desde el anuncio del mismo. Y ahora que ha salido, también, debido a que hace una crítica política y social sobre la igualdad. Sin embargo, no se ha hablado nada sobre Alan y su papel en la película, debido a que es muy secundario y terminas la película y ya se te ha olvidado que existía. Pero este personaje es único y tiene un comportamiento distinto al resto de personajes que tienden a ser muy radicales y muy flanderizados. Primero de todo se menciona en el inicio y en el póster que Alan es único, aunque no en el buen sentido, sino en el sentido de marginación y como un inadaptado. Alan es un juguete que es real de la franquicia, que fue introducido en 1964 como el amigo de Ken con el que puedes ponerle la misma ropa. Este juguete además tiene un juguete pareja llamado Mitch, que sería su esposa. La cuestión es que ya de por sí Ken no es tan popular como Barbie, por lo que Alan no tuvo el suficiente interés y dejó de fabricarse. En la película aparece como el único juguete llamado Alan y confirma posteriormente que es el único de Barbilandia. Por lo tanto ya vemos de qué trata Alan, un personaje que no encaja en la sociedad de Barbilandia. Pero bueno, analicemos cómo es la sociedad de Barbilandia en los inicios. Barbilandia es el mundo en el que viven las Barbies y los Kens, los hombres siendo Kens y las mujeres Barbies. En esta sociedad todo es rosado, los trabajos están dominados por mujeres, las instituciones son de las mujeres, el nombre del propio país es de las mujeres poseen las viviendas mientras que ni siquiera saben dónde viven los hombres. Y el único trabajo que da a entender la película que tienen los Kens es de playero o similar. Y la única intención de Ken es intentar conseguir atención de Barbie. Es un juguete que no tiene autonomía propia. Explicado todo esto queda muy claro. Los hombres no tienen propiedad, poder político, laboral ni social. Barbilandia es un matriarcado pleno. La película no te indica en ese momento que esta sociedad sea mala ni opresiva de forma explícita, sino que te da todos estos detalles que si los analizas en el momento, pues te das cuenta. Barbie principal además considera esta sociedad como un modelo de empoderamiento de las mujeres en el mundo real, como un modelo a seguir. Barbie lo es todo, mientras que Ken es solo Ken. En esta sociedad matriarcal sigue existiendo un rol de género que sería común en el patriarcado. Las Barbies deben cuidar su aspecto de forma exagerada, mientras los Kens deben tratar de impresionar a las Barbies. Tenemos a dos personajes que no cumplen con esos estándares. Primero, Barbie rara, la cual es despreciada por las Barbies y seguramente también por los Kens, por haber perdido su belleza a través del mal uso de alguna humana. A pesar de ser la Barbie más inteligente con mucha diferencia, vive aislada en una casa lejos de las demás. La situación de Alan, la verdad, no es tan dramática. Su problema de no encajar en la sociedad y ser invisible se debe a cómo los humanos lo han ignorado en el contexto de los Barbie juguetes. ¿Por qué alguien jugaría con Alan si ya hay un Ken que se adapta mejor al rol? Alan, al no ser un juguete pareja de Barbie, no depende de la atención como lo hace Ken, lo cual, bueno, lo hace más independiente, pero en el mundo de Barbilandia, Barbie lo es todo. Ken es solo Ken, el cual admira y desea a Barbie, siendo el eje central de su vida. Y si Alan no tiene un enfoque sobre el todo, o sea Barbie, entonces está sobrando. Pero bueno, continuemos con cómo se desarrolla la película. Por recuperar estándares de belleza, Barbie va con Ken principal al mundo real, a buscar a la persona con quien está jugando con ella. En el mundo real se muestra la cantidad de machismo que puede sufrir una mujer durante el día, con una constante crítica al patriarcado a nivel social, empresarial y laboral. Ken, con tan solo ver cultura de hombres no patriarcal como son los caballos y cultura patriarcal como la interrupción de una mujer, decide comprar un montón de libros para instalar un patriarcado pleno y total en Barbilandia. Esta parte puede verse, la verdad, bastante forzada, pero se puede justificar con que Ken es un ser muy manipulable y que por fin ve un sistema en el cual le beneficia, ya que en el sistema de Barbilandia normal no pudo conseguir el único deseo y objetivo de estar con Barbie. Ken principal, dudando de si quedarse, termina yéndose por sí solo a Barbilandia, en donde convence rápidamente al resto de Kens de dar un golpe y imponer un patriarcado total.
Los Kens por fin ven un sistema en donde ellos controlan todo para su propio beneficio. Por razones que no vale la pena detallar, Barbie vuelve con 2 humanos a Barbilandia sin haberse siquiera preguntado dónde estaría Ken. Al llegar ve que Ken principal le ha expropiado la casa y ha instaurado un régimen patriarcal que terminará de ser pleno cuando voten los mismos Kens en el Congreso. Por un lado, la estética de Barbilandia cambia por completo a una masculina. Los Kens han cogido propiedad de todas las casas y, aunque viven con las Barbies, ellas están hipnotizadas por los roles de género, en donde solo están para el placer de los Kens. A pesar de que este sistema beneficia de forma injusta a los hombres, Alan trata de escapar con los 2 humanos, llegando incluso a enfrentarse contra varios constructores. Paréntesis. Hay una teoría de que quiere escapar porque la Barbie esposa está embarazada, pero bueno, eso sería tema de otro vídeo. Fin del paréntesis. Alan le cuenta a los humanos que a ellos no les importan los Alan y que anteriormente otros Alan escaparon y formaron la banda NSYNC, por lo que no alteraría el mundo real como sí lo haría Barbie y Ken. Al final los humanos y Alan deciden ayudar a Barbie a recuperar Barbilandia, deshipnotizando a las Barbies, y mientras los Kens están entretenidos, toman el Congreso y recuperan el poder. Barbilandia vuelve a ser Barbilandia tal y como era antes. Ken principal entra en crisis y explica el sufrimiento en el que vive de depender naturalmente de Barbie. La película llega a la conclusión final de que los Kens son suficientes o Ken suficientes por sí solos y le dicen a la empresa que Barbilandia no debería de volver al modelo original en el que estaba, ya que sigue siendo injusto. Por lo que posteriormente se abriría un proceso de desintegración del matriarcado, que seguramente sea como el del patriarcado en la vida real. Primero una equiparación de derechos y libertades ante la ley, acabando con el patriarcado político, y luego con el tiempo una desintegración del patriarcado social, que está hasta nuestros días. Es de esta forma que las Barbies, los Kens y los Alan, el Anan, pueden vivir sus vidas sin un injusto sistema de dominación de unos sobre otros. Este final no se ha entendido en muchos casos debido a que hay partes donde la crítica al patriarcado es muy poco ingeniosa leyendo pensamientos en voz alta, mientras que al principio se blanquea el sistema de Barbilandia. Es entendiendo al final que ves que la película no está justificando un matriarcado como solución al patriarcado, sino como una muestra de las contradicciones de los sistemas desiguales. Algo similar pasa con el Club de la Pelea. Atención, spoilers. En el Club de la Pelea, Tyler aparece durante toda la película como el ideal a seguir, a pesar de que cada vez hace cosas más ridículas. Es en el final donde se ve que no es un ideal a seguir, es una personalidad imaginaria de la masculinidad en su estado más salvaje y descontrolado, en contradicción con la personalidad obediente y dócil. Es por eso que ni el Club de la Pelea idealiza la masculinidad extremista, ni Barbie la feminidad extremista. Pero bueno, hay gente que tanto con el Club de la Pelea como con Barbie no lo ha entendido de esa forma. Y hasta aquí el análisis de la película explicando el rol de Alan. Si te ha gustado el vídeo, dale un like. Y si no lo has visto, pues ve a verlo. Aunque, capaz que te he spoileado ya demasiado. Un saludo y hasta el próximo vídeo.